Así que, ¿quieres aprender a jugar Age of History 3? Pues finalmente ha llegado el momento. Pues ya era hora de que aprendas a convertir a cualquier país de este juego en la mayor potencia mundial. Ya sabes que en este canal lo prometido es deuda. Y en este caso, como es una guía completa, como no podría ser de otra manera, tendremos una parte práctica y una parte teórica. En la parte teórica vamos a explicar todos los conceptos básicos del juego, mientras que en la práctica seremos con una pequeña nación y lograremos conquistar todo Japón hasta unificarlo, demostrando que no importa qué tan débil sea una nación, ya que todas pueden llegar a ser la número 1 en el mundo. Teoría. Lo primero que hay que saber es que todos los escenarios son completamente diferentes, y aunque esto pueda parecer obvio, no solamente cambian las fronteras de los países, sino que también cambian las tecnologías. Si juegas en algún mapa muy antiguo, no muchas tecnologías van a estar disponibles y por lo tanto la dificultad del juego puede subir un poquito más. Ahora bien, para este tutorial vamos a ponernos en una zona neutral, vamos a irnos al año 1440. Ya que está en la mitad entre el mundo moderno y la era antigua. Es básicamente la era del feudalismo. Y obviamente las tecnologías que tendremos disponibles no son tantas como las que podríamos tener en épocas más modernas. Ah, bueno, no sabía, pero ya sé. Ahora bien, ya estamos en el mapa, pero todavía tenemos que hacer la decisión más importante: elegir con qué país queremos jugar. En este caso, antes de elegir siquiera el país, tendremos los ajustes de nuestra partida, que mucha gente no sabe que existen. Podemos activar si queremos la niebla de guerra, que de lo que se encarga es de que nosotros no podamos ver el ejército que tienen las otras naciones, y esto siempre lo tengo activado ya que es bastante realista. Luego tenemos la dificultad, como siempre tenemos la fácil, normal y difícil. En este caso, hacer un tutorial, vamos a jugar en la dificultad normal. Luego tenemos algo muy importante: si queremos tener la posibilidad de llamar a nuestros vasallos. Esto normalmente siempre está apagado, así que simplemente la vamos a activar y ya con esto podríamos invitar a nuestros vasallos a unirse a todas las guerras. También podemos aumentar la agresividad de la IA y ponerla al máximo, pero no, vamos a ponerla en 0 Ponerle voluntad a la concha de tu... para que sea lo más realista posible. Ya para algún reto pondremos en la agresividad al 100%. Y con esto tendríamos ya lista nuestra partida para empezar a jugar. Ahora viene la decisión más importante: ¿con qué país deberíamos de jugar? Y en esta ocasión, a diferencia de otros juegos de Paradox, aquí realmente jugar en cualquier parte del mundo va a ser lo mismo, sobre todo en una época como 1444, ya que el mundo está demasiado dividido. Eso sí, las economías europeas van a ser muchísimo más fuertes que las economías de otras naciones. Es algo muy importante, ya que dependiendo de eso van a ganar más o menos dinero al inicio de su partida. Y ya les voy diciendo que en este juego la economía es un factor muy importante. Así que obviamente jugar en Europa va a ser mucho más fácil que jugar en América, en cualquier país americano, o incluso en algunas naciones de Asia, donde las cosas no se van a poner muy bonitas, que digamos. En este caso vamos a jugar en Japón. Creo que unificar Japón sería algo muy divertido para hacer en este tutorial. Y obviamente, como somos súper fanáticos de Nobunaga, vamos a jugar con el clan Oda, que es, por cierto, una de las naciones más débiles de Japón. Y para empezar tenemos 14.000 soldados y 144 de presupuesto, lo cual no está nada mal. Eso sí, estamos en el puesto 437. Pero antes de empezar a jugar, vamos a explicar paso por paso para qué sirve cada cosa. Al dar clic en nuestra bandera tenemos todo sobre el gobierno de nuestra nación, pero principalmente las personas que están detrás de nuestro gobierno, como por ejemplo el Shogun Ando Kasatsuki, que tiene 31 años de edad. También vemos qué religión tenemos, en este caso somos sintoístas, la eficiencia de producción de nuestro país y también los intereses. Sin embargo, en esta sección lo más importante de todo, sin duda, son los consejeros. Tenemos 4 tipos de consejeros: los consejeros administrativos, con los cuales podemos mejorar la eficiencia tributaria y el tiempo de reclutamiento de nuestro ejército. Si nosotros subimos la eficiencia tributaria, vamos a poder ganar mucho más dinero. En este caso, ¿qué tal si lo probamos? Actualmente ganamos 4.79. Vamos a elegir a Enomoto Hashime
y como puedes ver ahora ganamos un poquito más. No es tanto lo comentado, ya que solamente tenemos 2 provincias y somos muy pequeños. También podemos elegir a un consejero económico, pero en este caso sinceramente no va a valer la pena, ya que no tenemos muchas provincias recién conquistadas como para poder construir núcleos, y la verdad es que ninguno de estos valdría la pena. Luego tenemos los consejeros de innovación, con los cuales podemos aumentar el progreso de la investigación o la velocidad de investigación. También podemos aumentar el legado si es que lo queremos, mejorar las relaciones, en este caso tampoco vale la pena, ya que lo más importante es la economía, sobre todo al inicio del juego. Y finalmente tenemos el consejero militar, que yo creo que es el más importante de todos. Normalmente aumenta el ataque de las unidades, de los generales, y aumenta la efectividad del asedio, baja el mantenimiento del ejército y bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con el ejército. También podemos elegir nuestras tácticas de batallas a nivel general. Yo normalmente esto no lo cambio, aunque si eres muy Ticrimitris podrías ir a por alguna estrategia como asalto directo o maniobra por francos. Si tienes una desventaja numérica muy fuerte vas a full defensa para defender tu capital o defender tus provincias. También podemos elegir el color de nuestro ejército, como puedes ver, eso está muy bueno, aunque yo siempre lo dejo en verde ya que es el color más clásico. También en el consejo podemos ver qué vasallos tenemos, en este caso no tengamos ninguno. Ahora bien, vamos ahora con todos los iconos que tenemos en la parte de arriba. Realmente es algo muy básico y que estoy seguro que van a entender. Empezando con el presupuesto, que tenemos en blanco es la cantidad de dinero que tenemos actualmente, y el más es el dinero que estamos ganando constantemente. Y si acercamos el mouse tendremos más detalles de nuestros ingresos. Como puedes ver, tenemos unos ingresos totales de 7,1, pero nuestros gastos son del 2,3, por lo tanto ganamos 4,8 al día. El dinero nos va a servir para absolutamente todo y bueno, es algo bastante obvio realmente. Luego tenemos la pestaña del Manpower o de reclutar regimientos. En la parte de arriba tenemos 13.500 de mano de obra. Eso quiere decir que vamos a poder reclutar hasta 13 nuevas brigadas de 1000 hombres cada uno. Y constantemente estamos ganando 196 de Manpower, y todo ese Manpower se va a ir acumulando poco a poco, a no ser que lo utilicemos en nuestras guerras y reclutemos el ejército. Luego tenemos la investigación. Al dar clic aquí tenemos varias opciones que podrían sonar complicadas, pero realmente no es nada del otro mundo. Lo más importante es nuestro árbol tecnológico. Al estar en el año 1440, obviamente ya tenemos algunas tecnologías desbloqueadas, pero necesitamos muchas más. Así que, ¿qué os parece si empezamos con patronato nobiliario irreal? Con lo cual vamos a poder desbloquear los ballesteros y también tener ingresos por vasallos y también intereses del préstamo. Luego tenemos el tema de las ventajas de civilización. Cada vez que terminamos de investigar una tecnología nos van a dar un punto de ventaja. Estos puntos de ventaja los podemos utilizar en cualquiera de estas ventajas que estéis viendo aquí. En este caso yo siempre recomiendo buscar primero el aumento de ataque o defensa de los generales. En este caso no los estoy viendo, así que podría ser el límite de los regimientos. Créanme que aumentar el límite de los regimientos puede ser muy importante a la hora de dominar una región en especial. La velocidad de aumento del ejército tampoco está tan mal. Sin embargo, creo que en este caso voy a aumentar el límite de los regimientos de 8 y luego de 10. Por lo tanto, ahora nuestro límite es de 38.000 de ejército. El macho. Por lo que ahora simplemente vamos a esperar a que la investigación se termine para poder tener otra ventaja de civilización. Luego tenemos el tema del legado de la civilización. Con los puntos del legado podemos invertir en la economía, grado de crecimiento, manpower y muchas cosas más. Por lo que si queremos ganar más puntos de legado necesitaremos construir ciertos tipos de construcciones, como templos, monumentos, anfiteatros o museos. Con el legado de civilización básicamente podemos desbloquear todos estos legados que estáis viendo aquí, que son de distintos tipos: administrativos, económicos, militares y diplomáticos. La verdad es que cada tipo de legado tiene su fuerte, como por ejemplo los legados militares, aumentar el ataque de los generales, defensa y la expectativa de vida de la gente es realmente increíble. Es uno de los primeros que recomiendo desbloquear. Luego tenemos el tema de los centros de investigación. Si nuestro país no es muy rico, lo idealmente sería aumentar esto de aquí para poder investigar mucho más rápido. Respecto a los legados administrativos, la verdad es que no lo recomiendo. No los recomiendo demasiado, ya sería para un mid game o para un late game podrían desbloquearlo, pero sinceramente creo que los legales militares y económicos son los más importantes. Igualmente el experto en alianzas es muy importante, ya que es la única tecnología o opción que te da el juego para poder tener más de una alianza. En este caso puedes tener un máximo de 2 alianzas al terminar el legado diplomático de experto en alianzas. Finalmente tenemos los puntos de diplomacia, los cuales nos van a servir bastante. Con estos puntos vas
vas a poder tener relaciones diplomáticas con un montón de países. Y sinceramente, cuando eres un país débil, como en nuestro caso, sí vas a necesitar al menos un aliado bastante fuerte. En este caso, a mí me convendría aliarme con el clan Usugi o si no con Yamana. Tanto Usugi como Yamana son las grandes potencias de Japón, así que vamos a mejorar las relaciones con ambos para buscar una alianza. Luego tenemos el puesto a nivel mundial que tenemos. Somos un país muy débil, por eso que estamos en el puesto 437. Pero eso está muy bueno, ya que podemos ver que también estamos comparados con otros países. Podemos ver qué países son los que tienen más población, qué países son los que tienen mayor economía y obviamente el puesto en sí, que se rige bajo el prestigio. Prestigio, el cual se consigue aumentando la economía del país, desbloqueando tecnologías, aumentando la eficiencia tributaria, construyendo edificios, entre otros. Así que si quieren que su país sea una potencia mundial, tienes que invertir en todas estas cosas y estar a la vanguardia de la tecnología mundial. Algo muy galáctico es que vamos a ver la cantidad de civilizaciones que hay desde el comienzo del juego y con el tiempo van a ir bajando porque van a ser anexadas. Es un gran detalle que se le ocurrió poner a Lucas. Luego tenemos la situación actual, lo cual nos recordará cualquier tema que tengamos pendiente en nuestra nación, como los rivales, los puntos de ventajas o los consejeros. De hecho, las maravillas las podemos construir a través de esta interfaz. También tenemos la posibilidad de establecer rivales, con lo cual podemos aumentar la mano de obra máxima en un porcentaje bastante interesante y aumentar nuestro legado mensual. Ahora expliquemos todas las interfaces del lado izquierdo de la pantalla. Empezando con las misiones. Completar las misiones te da distintos beneficios bastante buenos para la partida, pero normalmente al completarlos son beneficios temporales y normalmente son los mismos en todas tus partidas. Pero como digo, la mayoría de los beneficios que obtendremos son temporales. Luego tenemos el gobierno, esto sí es extremadamente importante. Tenemos la posibilidad de mejorar nuestra capital. Al mejorarla vamos a aumentar los ingresos mensuales de nuestra capital más 0,6 y ese más 0,6 al inicio del juego puede ser realmente clave. También aumentamos la investigación máxima más 5, que actualmente es de 30,5, así que si la mejoramos debería ser de al menos 36. Además baja el mantenimiento de todas las provincias de nuestro imperio en menos 2%, que es bastante a largo plazo. Yo siempre recomiendo mejorar la capital al máximo posible cuando tengamos los recursos. Si es necesario ahorrar, lo hagamos, ya que así tendremos más investigación máxima y por lo tanto vamos a adelantarnos a nuestros competidores a nivel mundial. Luego tenemos la academia militar y la academia militar para generales. Ambos también son muy pero que muy claves, ya que una vez que tengamos el dinero, mejorarlos al nivel máximo hará que nuestro ejército sea indestructible. Aunque eso sí, de nada sirve tener una buena ataque y defensa de nuestro ejército si es que estamos muy atrasados tecnológicamente. Es algo que me ha pasado mucho y para evitarlo tenemos que subir la investigación máxima. Para continuar tenemos la academia militar y la academia militar para generales. Cada una de estas instituciones aumenta el ataque de las unidades o de los generales que tengamos en nuestra nación, así también como el límite de regimientos para nuestra nación. Finalmente tenemos el tema de la Suprema Corte, que lo que hace es básicamente bajar la corrupción. Al bajar la corrupción vamos a poder ganar más dinero por cada provincia, ya que como podéis ver cada una de nuestras provincias tiene 8% de corrupción y cuando mejoramos la Suprema Corte la corrupción va a ir bajando poco a poco. Luego tenemos el tema de las leyes. Con esto no se rompan la cabeza. Podemos decir que las leyes son como unas tecnologías, pero algo diferentes, ya que afectan en todo momento el juego. Por ejemplo, en nuestra política monetaria actual tenemos monedas acuñadas, lo cual nos da más 3% de ingreso de producción, más 4% de eficiencia de producción, más 10% de cantidad máxima de oro y también menos 5% del coste de la inversión en la economía. Una vez que desbloqueemos la tecnología de papel moneda, todos estos beneficios van a mejorar. En vez de ganar 3% ganaremos 6%, en vez de ganar 4 ganamos 8 y en vez de que sea de menos 5 va a pasar a menos 7,5 y obviamente nuestro país va a crecer enormemente gracias a esto. Una de las más importantes si jugamos por ejemplo en un continente como América o si queremos hacer un imperio colonial con España o con cualquier nación. Por ejemplo, a mí me gusta jugar bastante con Corea y hacer un imperio colonial o incluso el mismo Japón. Para ello sí necesitaremos las leyes coloniales y simplemente ir a por el decreto de expansión colonial. Pero para poder ir a por esto necesitamos la tecnología de colonización, que en este caso es el decreto de expansión. Así que hasta que no tengamos la tecnología no podremos emitir la ley. Luego tenemos uno de los sectores más importantes de todo el juego. Yo realmente recomiendo al 100% únicamente hacer construcciones de tipo económico y construcciones de tipo militar.
Si son muy tiquismitiris pueden ir por administrativos, pero la verdad es que no los recomiendo. El legado, si bien es cierto, es importante, si no es algo urgente, no es algo que te vaya a cambiar el juego. Realmente lo más importante son los edificios económicos. Edificios que nos ayuden a hacer que nuestra economía crezca gracias a la industrialización, como los talleres, o edificios especiales como los talleres de porcelana. Habrán distintos tipos de edificios especiales que se basan en los recursos de las provincias. Algo importante que tienen que saber es que cada una de nuestras provincias tiene un límite máximo de construcciones. En este caso, Nagoya, por ser nuestra capital, tiene un máximo de 7 espacios de construcción y Okazaki tiene 4. Mientras más mejoremos la infraestructura y la economía de estas provincias, más construcciones podremos hacer. En este caso, como es un early game muy temprano, todavía no vamos a construir nada, porque primero quiero mejorar la economía del país. Luego tenemos el tema de la eficiencia tributaria. Esto es algo que ha entrado en un debate muy fuerte y eso es una pregunta muy común que me suelen hacer. Juan, ¿debería ir primero a por eficiencia tributaria o a por economía? Y yo les voy a decir la verdad al 100%. Si bien es cierto, la eficiencia tributaria no está nada mal porque puede aumentar tus ingresos, la verdad es que lo más importante para mí es la economía. Si tú tienes provincias con una economía bastante grande, tus ingresos van a aumentar enormemente. Como puedes ver, si le doy aquí, podemos ver que nuestros ingresos mensuales van a mejorar en 0,08 y en el caso de Okazaki un 0,5. Puede parecer poco, pero esto a largo plazo va a romper la FITS. Ahora, siguiendo con la eficiencia tributaria, como puedes ver en la parte de abajo, vemos que al mejorarla nos va a dar un 0,05. Lo cual es prácticamente nada. Así que sí o sí recomiendo primero ir a por la mejora de la economía y luego ya la eficiencia tributaria, ya que ¿qué haces mejorando la eficiencia tributaria de una provincia que no tiene economía? Qué hombre visionario ese cojudo. Yo por eso lo sigo. Luego tenemos mis queridísimas infraestructuras. Cada nivel de infraestructura nos va a dar 1% de mejora de eficiencia tributaria, menos 1% del coste de la construcción de cualquier tipo, baja también el tiempo de la construcción, da un nuevo espacio de construcción por cada nivel de infraestructura, aumenta la eficiencia de producción, aumenta el grado de crecimiento local y bueno, como puedes ver, básicamente mejora toda la provincia en general. Ahora veamos la tasa de crecimiento, con lo cual podemos aumentar el grado de crecimiento poblacional. Sin embargo, esto se utiliza en casos en los cuales nuestra economía haya llegado a su límite. Para poder aumentar incluso más nuestra economía una vez que haya llegado al límite, tenemos que aumentar el crecimiento poblacional. También lo podemos utilizar si queremos tener una explosión demográfica y queramos que nuestra población crezca un montón. Luego tenemos la mano de obra. Esto sí es muy importante, ya que al mejorar la mano de obra de nuestras provincias, lo que hacemos es ganar más ejército, más manpower, que vamos a estar ganando constantemente. Sin embargo, si no tenemos tanto dinero, la verdad es que lo veo como algo bastante secundario. Como digo, es la tercera cosa que yo mejoraría, ya que lo principal es la economía y la infraestructura de nuestras provincias. Luego tenemos el tema de los núcleos. Esto es algo muy fácil, la verdad. Cada vez que conquistemos nuevas provincias, tendremos que crear un núcleo para que sea parte legítima de nuestra civilización y esa nueva provincia se puede ir integrando poco a poco. Luego tenemos la religión. Si conquistamos una provincia que sea de una religión diferente, en este caso si es que me vuelvo loco y quiero conquistar partes de Yanshu, tendría que convertir a la gente de esa provincia del confucianismo a mi religión, que en este caso es el sintoísmo, y eso tiene un costo adicional. El lado positivo es que al hacer eso vamos a ganar más dinero. Y antes de terminar con la parte teórica, tenemos las relaciones diplomáticas con las otras naciones. Al dar clic derecho a cualquier nación podemos abrir la pestaña diplomática. Una de mis primeras conquistas debería ser el clan Kitabatake, ya que se le tiene menos población y menos economía. Por lo tanto, como puedes ver, aquí en diplomacia podemos ver si tiene algún aliado. En este caso no tiene ningún aliado, pero forma parte del shogunato, al igual que yo. Al formar parte del shogunato, si una nación que no forme parte del shogunato quiere invadirnos, todo el shogunato va a luchar como aliado de esa nación que está siendo invadida. Y luego tenemos las interacciones, que esto sí realmente es importantísimo. No lo sé, María. Para poder declarar guerra a una nación tenemos que tener una opinión de menos 30 y para ello tenemos dos opciones: mandar un insulto, el cual nos cuesta 30 puntos de legado y 25 de diplomacia, o si no empezar a dañar las relaciones. En este caso de frente voy a empezar a dañar las relaciones con el clan Kitabatake y va a tomar un tiempo a que baje la opinión. Si quiero declarar la guerra lo antes posible le mando un montón de insultos, ya que realmente no hay límite de insultos.
El límite sería si es que te quedas sin punto de diplomacia o legado de civilización. Finalmente, si quiero tener alguna alianza, por ejemplo quiero una alianza con Yamana, tengo que mejorar las relaciones con ellos y una vez que las relaciones sean muy buenas, poder mandar la propuesta de alianza. Y también existen los regalos. Y mientras más dinero le mandemos, su opinión va a mejorar mucho más. Obviamente va a quedar sin dinero, así que no es lo ideal amanecer. También podemos firmar un pacto defensivo. Igualmente tenemos que mejorar las relaciones con ellos. Igualmente si queremos que una gran potencia no conquiste otra nación, por ejemplo imaginemos que yo sea Japón y no quiero que nadie conquiste Corea, puedo simplemente darle a garantizar independencia y así otra nación tendrá que meterse con nosotros si es que quieren conquistarlos. Ok, esa fue la parte teórica de Age of History 3. Ahora sí, vamos con la parte práctica y la parte divertida. ¡Práctica! Muy bien, manda, estamos en una situación bastante complicada, la verdad. ¿A quién le vamos a mentir? Lo primero que voy a hacer es aumentar la economía de mi queridísima nación y ver cómo va a crecer poco a poco las ganancias. ¡Madre mía, chaval! Hemos pasado de 4,8 a 4,93 en prácticamente nada de tiempo, como podéis ver ahí. Y va a seguir creciendo. Ahora ganamos 5 al día. ¿Veis lo roto que está desarrollar la economía? Lo único que tenemos que hacer al comienzo es aumentar la economía. Si una provincia llega al máximo de su economía, tenemos que aumentar el grado de crecimiento poblacional. Ok, una alianza con el clan Uesugi es extremadamente importante. Vamos a mandarle algo de dinero de una vez para poder hacer alianza con ellos. Ahí estamos. Y con esto estamos a un punto nada más. Vamos a mandarle otro regalito. Ahí estamos, finalmente, Rey Galáctico. Formamos la alianza con el clan Uesugi y Uesugi es una verdadera potencia. Como podéis ver, es un país mucho más grande y creo que es la segunda o si no primera potencia de todo el shogunato. No importa qué tan débil seamos, ya que estamos protegidos por el buen clan Uesugi, al menos hasta el año 1469. A seguir desarrollando nuestro país y como podéis ver ahora ganamos muchísimo más dinero, así que vamos a seguir invirtiendo en Nagoya, que es nuestra querida capital. Ahí estamos, creo que vamos a mirar al norte en vez de mirar al sur por el momento y esperemos que las relaciones empeoren bastante. Mientras tanto vamos a ir reclutando ya la ampliación de nuestro ejército. Y en este caso vamos a ir a por piqueros de élite, que creo que sería lo de amanecer, ya que son los que tienen mejores estadísticas por el momento. Aunque siempre hay que tener un buen control, eso sí. Ok, el clan Uesugi va a ir a la guerra, creo que deberíamos ayudarlos. Va a ir a la guerra contra Utsunomiya. Vamos a ayudarlos obviamente, pero estoy seguro que ellos van a poder hacer su trabajo solo. Tiene un ejército bastante grande, como podéis ver lo lograron. Vamos a darle una manito, eso sí, ahí estamos. Logramos ganar y ahora tenemos que dominar, señores. No me digas que el clan Uesugi nos está utilizando. Parece que nos están utilizando, banda. Ok, al menos ellos se encargan del ejército. Nosotros nos encargamos de asediar. Let's go. Se expandió el clan Uesugi. Y ahora vamos a devolverle el favor y le vamos a pedir ayuda para que nos ayude contra nuestros rivales. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Muy bien, banda. Vamos a crear la guerra al clan Tokugawa y le vamos a pedir ayuda a Uesugi. En este caso, nosotros no nos vamos a mover. Esperemos que lleguen nuestros aliados. Ahí estamos, hicieron su trabajo. Vamos ahora sí irnos a por Yamana, señores. Perfectísimo, su ejército está un poco debilitado. Rey Galáctico, destruimos por completo su ejército. Fantabulístico. Y vamos a tomar Hamamatsu, señores. ¡Buah, chaval! Vamos a tomar Hamamatsu, banda más. Rey Galáctico, tomando su capital, estarían prácticamente destruidos. Ahí estamos, se acabó todo para el clan Tokugawa. Y ahora utilizando el pincel vamos a pedirle la completa anexión. Ok, no podemos porque somos una nación muy pequeña. Ok, creo que está bien. Estamos hablando igualmente 3 provincias y vamos a tomar un montón de dinero. Ahí estamos. ¡Buah, chaval! Duplicamos el territorio de nuestra nación. Ahora simplemente vamos a anexar todas las nuevas provincias. Ahora las nuevas provincias conquistadas deben ser convertidas en núcleos de nuestra nación para así evitar que una posible rebelión pueda suceder en el país. Además, casi siempre después de una guerra, cuando estamos iniciando, vamos a bajar nuestros ingresos. Esto se debe a los gastos de las nuevas provincias adquiridas, que suelen tener construcciones que aumentan los gastos y por lo tanto bajan nuestros ingresos. Mientras tanto vamos a seguir bajando la economía. Ahí estamos, Rey Galáctico. Y
Ya hemos pasado del puesto 400 y tanto a 212, nada mal la verdad. Y vamos a seguir desarrollando nuestra economía hasta el máximo para poder ser más ricos y más prestigiosos. La siguiente guerra tenía que ser contra el clan Imagawa, la cual pudimos ganar gracias a la ayuda de nuestros aliados. La verdad es que las cosas se complicaron un poco, pero finalmente logramos acabarlo y tomar todas sus provincias. Y en esta ocasión sí lo anexamos completamente. Ahora estamos en el puesto 152 de nuestra economía, es de 80, señores. Realmente fantástico. Vamos a casi ganar 6 al día, lo cual no está nada mal. Como puedes ver, todas estas provincias sí que tenían bastante desarrollo, así que integrarlas va a costar una buena cantidad de dinero. Como podéis ver, banda, Age of History 3, al igual que muchos juegos de Paradox, es verdadera estrategia, no solamente porque conquistas, sino porque tienes que jugar muy bien tu set de alianzas, ya que así vas a poder conquistar mucho más fácil. Y también, ya que tenemos el presupuesto, vamos a aumentar nuestro ejército. Vamos a hacer unos cuantos más espadachines de élite. Ahí estamos. Y ya que estamos, un trebuchet tampoco vendría mal. Perfectísimo. Muy bien, banda. Ogasarawa rompió su pacto defensivo con Toki, así que le ha llegado su momento, clan Ogasarawa. Vamos con todos, señores. Primero esperemos a ver qué sucede. Vamos a mandar a nuestra gente a la capital. Y hemos ganado la batalla principal. Realmente galáctico, vamos a tomar su capital. Y con esto Ogasarawa había caído por completo, así que la convertimos en una nación de una sola provincia. ¡Buah, chaval! Increíble, banda. That's a lot of damage. Realmente fantástico. Vamos a integrar todas las provincias nuevas. Ahí estamos. Y ahora nuestra economía es de 114, así que somos la número 54 a nivel mundial, señores. Muy bien, banda, ya que estamos, vamos a hacer más infraestructuras en las nuevas provincias conquistadas para aumentar la eficiencia de producción. Muy bien, banda, nuestra alianza con los Uesugi están a punto de terminar. Si bien es cierto tenemos buenas relaciones con ellos, debemos aprovechar al máximo nuestra superioridad. Y vamos a terminar con Hatakayama lo antes posible, señores. Vamos a mandar un insulto en este caso, ya que quiero tener malas relaciones con ellos y quiero conquistarlos. ¡Let's go! ¡Ahí estamos! Espectacular. Cuidado con Hatakayama porque es una nación muy poderosa. Ahí estamos, menos mal que nuestros aliados pudieron derrotarlos. Y tenemos que tomar su capital lo antes posible, señores. ¡Ahí estamos! ¡Buah, chaval! Nuevamente utilizamos el pincel y vamos a tomar todos esos territorios. Con esto nuestro poder aumenta inmensamente y ganamos 127.000 de población. ¡Anda, psicólogo! ¡Buah, chaval! Aumenta también nuestra economía y nuestra influencia en todo Japón. Realmente fantástico. Ok, nuestra alianza con los Uesugi expiró tristemente, pero podemos volver a mandar la propuesta y volvemos a ser aliados de Galáctico. Puedes ver, podemos utilizar legado de civilización. Como dije antes, vamos a aumentar el ataque a los generales, me parece algo muy importante. Y esta nueva tecnología es una ley con la cual podemos aumentar la investigación del país. Así que vamos a ir a por patronato mobiliario real. ¡Let's go! Ok, nos hace falta dinero para eso. Necesitamos 40 para poder hacer ese cambio, así que vamos a hacerlo. Ahí estamos, espectacular. Y bueno, terminamos con el sufrimiento de uno de nuestros antiguos enemigos, el clan Tokugawa, el cual tenía el control de la ciudad de Hamamatsu, así que teníamos una nueva ciudad para el imperio. Igualmente terminemos con el sufrimiento de la pobre Ogasarawa. Ya ha terminado nuestro truce con ellos, así que bueno, es hora de ir a mejor vida. ¡Let's go! Casi no la contamos, Nuestro poder en el centro de Japón cada vez era mayor y teníamos que seguir expandiéndonos para poder unificar la isla. Muy bien, banda, ahora sí que sí, vamos a encargarnos de aumentar incluso más el desarrollo del país. Tenemos caballeros de élites ahora. Tenemos 2 puntos de ventaja disponibles, así que vamos a mejorar la disciplina de nuestro ejército. Hey, that's pretty good. Para que sea mucho más fuerte. Muy bien, banda, y la verdad vamos a mejorar los regimientos de nuestro ejército regaláctico. Y es hora de hacer una buena cantidad de caballeros de élite. Espectacular. Nuestro siguiente objetivo tenía que ser Toki, el cual estaba aliado con Yamana y era un país bastante poderoso, así que utilizamos todo el poder de nuestra nación para poder derrotarlo. Finalmente lo logramos con un poco de ayuda de los aliados. Con esto finalmente volveríamos a duplicar el tamaño de nuestro territorio. Ya dominamos todo el centro de Japón. Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo.
Ashikaga tiene que caer, solamente así nos convertiremos en los emperadores de Japón. Tenemos que conquistar Kioto y ser los nuevos dueños del shogunato. Kioto va a ser nuestro. Se acabó todo para ellos. Fantabulístico. Tenemos que tomar Kioto nada más, Tenemos que tomar Kioto, señores. Ahí estamos. Y estamos a punto de tomar Kioto. ¡Let's go! Espectacular. Tenemos Yokohama, Kioto, Igakoka y Iwasushi. Perfectísimo. Regaláctico, señores. ¡Buah, chaval! Realmente fantástico. Eso sí, tenemos que integrar las nuevas provincias. Si no, las cosas van a poner feas. Necesitamos dinero, señores. Si no integramos estas provincias, los disturbios van a ir creciendo y ahí van a empezar los problemas realmente. Utilicemos este nuevo punto de ventaja con más disciplina del ejército. Let's go. Muy bien, banda. Nuestro siguiente objetivo va a ser el clan Kitabatake, ya que no tiene ni un aliado y es hora de ir expandiéndose hacia el sur. No tiene ciudades muy importantes, la verdad, pero buenos territorios son territorios. ¡Let's go! ¡Japan! ¡Vamos con todo, otomanos! Ahí estamos, The Japanese Empire's Bad, Bandamats. Regaláctico, se acabó todo para el buen clan Kitabatake. Subarashi desu ne. ¡Sugoi desu! Ese señor está loco, loco. Espectacular. Casi igualamos a la economía coreana. Ahora ganamos 6,85 al día, señores. La unificación de Japón está más viva que nunca. ¡Vamos con todo! ¡Japan! Ahí estamos. Espectacular. Vamos a tomar Nara, señores. Realmente galáctico. Tenemos Nara para nosotros. Subarashi desu. Buah, chaval. La belleza del clan Oda aumenta, señores. Pero bueno, ahora somos lo suficientemente ricos y poderosos como para poder hacer frente a grandes naciones. Vamos a seguir invirtiendo en la economía de nuestro país regaláctico. Ahora tenemos que prepararnos para lidiar con las grandes potencias del sur y del norte. Y para ello reclutamos una gran cantidad de ejército. Trebuchet, caballeros de élite y piqueros de élite eran necesarios para derrotarlos. Así que terminemos de una vez por todas con uno de nuestros mayores rivales, Hosokawa. Es hora de ir a mejor vida. Espectacular, señores. Realmente galáctico, Bandamats, fantabulístico. Ahí estamos, vamos a tomar su capital. Y con esto es el fin de Hosokawa, señores. Realmente galáctico. Increíble, banda, No sé si podremos anexarlo, espero que sí. ¡Oh, no puede ser! Podemos anexarlo por completo y tenía más territorios todavía. Espectacular. Subarashi desu. Somos la potencia número 16. 434 de economía. Hemos superado a Corea, señores. Fantabulístico. Vamos a empezar a anexar todas las nuevas provincias. Japón está temblando ahora mismo. Todos los clanes nos tienen un miedo catastrófico. Y eso que nuestra posición agresiva es muy baja, realmente. Muy bien, banda. Aprovechemos que tenemos más de 300 de dinero para poder mejorar nuestra capital. ¡Let's go! Ahí estamos. Aumentamos nuestros ingresos mensuales y también la investigación máxima. Más que fantástico. Muy bien, banda, es hora de acabar con Yamana para siempre. ¡Vamos con todo, señores! Hemos logrado derrotar a su ejército. Vamos a tomar la capital, perfecto. Derrotamos al ejército aliado también, fantabulístico. Es que se acabó todo para Yamana, señores. Espectacular la cantidad de economía que vamos a tener gracias a esto. Es simplemente fantástico. Una de las últimas potencias en el sur de Japón ha caído para siempre. Tenemos 506 de economía, señores. Ganamos 11 al día. No me lo puedo creer. Nuestro dinero crece como la espuma. No puede ser la gran cantidad de dinero que tenemos. Es simplemente increíble. Ganamos 13 al día ahora.
ahora, señores, pero aún no podemos cantar victoria. Vamos a terminar, señores, con Chiba para siempre. Esperemos que nuestro se recupere. Chiba, es hora de ir a mejor vida. ¡Vamos con todo, señores! Ha llegado tu final. Espectacular, señores. Acabamos con todo su ejército galáctico. Tenemos que tomar su capital lo antes posible. Tomamos esta ciudad sureña, fantabolístico. Y es cuestión de tomar simplemente la capital de Chiba para terminar con ellos por completo. Ganamos 14,4, señores. Fantabolístico. No podría ser mejor para el poderosísimo clan Oda. Dominamos todo el norte del país. Incluso llegamos a Hokkaido. Madre mía, chaval. Increíble, banda. Vamos a seguir invirtiendo en la economía de todo Japón, señores. Finalmente estamos muy cerca de una unificación. Japón debe ser unificada 100%. ¡Ahí estamos! Capital al nivel 2, señores. 40 de investigación. That's pretty good. Llegó tu final, amago. Siempre te vamos a recordar. Simplemente increíble, banda. Asediar sí que demora bastante, perfectísimo. Tenemos su capital. Vamos a tomar sus otras ciudades. Se acabó toda. Se acabó todo para la pobre amago. Regaláctico otomano. Subarashi desu ne. I was acting. Y con estos 40.000 terminemos por completo con Chiba y tomemos Tokio, señores. Tokio y Chiba son dos ciudades importantísimas, como puedes ver. Tienen un montón de población y un montón de economía. Ellos están aliados con Ito, eso sí. Antes de acabar con Chiba tenemos que mejorar nuestra academia militar, que como ya sabéis aumenta el ataque, defensa y aumenta el límite de regimientos del ejército. Ahora sí que sí, le llegó el Chiroi a Chiba, señores. Acabamos por completo con su ejército fantabolístico. Van a venir los pies por aquí, los derrotamos nuevamente. Fantástico, regaláctico. Y es cuestión nada más de tomar lo demás. Increíble, banda. Fantabolístico. Chiba es nuestra. Con esto, ahora sí, no hay potencia en Japón que pueda hacernos frente. Ganamos 20 al día, señores. No me lo puedo creer. 733 de economía. Simplemente fantástico, realmente increíble. Ahí estamos, perfectísimos. Seguimos desarrollando la economía japonesa y ganamos cada vez más dinero, señores. Simplemente increíble los ricos que somos. Es hermoso ser rico, señores. Todo el norte de la isla principal de Japón nos pertenecerá. Ahí estamos. Increíble, banda. Simplemente fantástico. Tenemos Miyako, su capital. Terminemos con su sufrimiento. Ahí estamos. Se acabó todo para Nambu, señores. Sugoi desu. Subarashi desu. Ahí estamos. Madre mía, chaval. El poder del clan Oda es inmenso. Hemos superado a España en economía. 7 palabras. Y literalmente no hemos terminado de unificar Japón, pero ya nuestra economía es el doble que la de Corea, señores. Espectacular. Hemos entrado en una edad dorada. Es así como al invertir fuertemente en su economía, Japón creció de manera increíble y sin igual. Y solamente hacía falta asegurar el sur y el norte del archipiélago japonés. Había llegado la hora de finalmente unificar Japón, así que le declaramos la guerra a Oichi y finalmente descubrimos el cañón. Tomamos la parte más occidental de todo el sur japonés e invertimos fuertemente en la economía de estas nuevas provincias para que la gente pueda integrarse fácilmente a la nación.
El siguiente objetivo tenía que ser Eto, el cual finalmente logramos derrotar, ya que realmente no era un rival difícil. Ahora teníamos que mejorar la calidad de vida de nuestra gente, así que ampliamos infraestructuras en todo el país. Y una pequeña y temprana industrialización también tenía que llegar al sol naciente. Ahora teníamos prácticamente todo Japón para nosotros, y lo único que necesitamos para ser la primera potencia mundial era invertir en nuestra economía. Utilizamos este botón de más en Perform the Action Times para poder aumentar la cantidad de veces que queremos hacer una acción. En este caso queremos invertir la economía por 2 y así nos ahorramos tiempo por cada clic. Rompemos el botón de invertir en la economía. Muy bien, banda, le ha llegado su momento al clan Shimazu. Diste lo mejor de ti, clan Shimazu. Es hora de formar parte del imperio japonés. Ahí estamos, Subarashides. El siguiente objetivo tenía que ser las islas Ryukyu y con esto Okinawa. Así que agarramos a palos al pobre ejército de Ryukyu y conquistamos las islas sureñas de Japón. No vaya a ser que en este universo alternativo no nazca nuestro amigo Naka. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al reforro de tu vecino. Tenemos el decreto de la expansión colonial, señores. Podemos finalmente colonizar. Increíble, banda. Simplemente increíble. Ahora vamos a movernos hacia el norte. Es hora de tomar Hokkaido para Japón. Uno de nuestros últimos rivales era el clan Ando, el cual estaba aliado con el clan Uesugi. Sin embargo, no le íbamos a hacer mucho daño. Teníamos que anexar solamente la isla de Hokkaido para finalmente completar la completa anexión de todo Japón. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ando dio cierta resistencia, pero finalmente fue derrotado por nuestro poderosísimo ejército. Como que llegó la hora de una nueva era de prosperidad para Japón, y para ello vamos a hacer talleres en todo el país, señores. Más desarrollo para el amadísimo Japón. Ahí estamos, cada vez y más desarrollo para Japón. Madre mía, chaval, la industrialización llegó a Japón. Vamos a romper el juego, señores. Ganamos 65, 66. ¡Wow, chaval! Ahora que éramos extremadamente ricos, solamente teníamos que conquistar a la antigua tribu Ainu, los cuales estaban incluso más al norte de lo que suelen estar normalmente. Acabamos con su ejército y finalmente teníamos la isla de Hokkaido y la isla de Sakhalin para nosotros. Vamos a aumentar, ya que estamos en la mano de obra. Bueno, somos demasiado ricos directamente, y lo que vamos a hacer es explotar la economía del país, aprovechando todo el dinero que tenemos. Ahí estamos. Madre mía, ¿cómo va a explotar la economía acá, Ahora solamente queda el último clan japonés, Uesugi, nuestros viejos amigos. Ya era hora de que se integrasen a la unificación japonesa, y con esto finalmente lograríamos el objetivo. Sin embargo, esto no sería una misión fácil, ya que estos están aliados con Corea, y Corea, como ya saben, suele tener un ejército inmenso. Solo necesitamos un 1%, el cual finalmente conseguimos y los hicimos capitular. Finalmente habíamos logrado lo imposible. Japón había sido unificado y era hora de proclamar el imperio japonés. ¡El imperio japonés! La dinastía Joseon sería el siguiente objetivo, y la verdad es que sería una pequeña parte de nuestra inmensa economía japonesa. Para terminar el video, muchos se preguntarán cómo funciona el sistema de colonización. Y esto realmente es muy simple. Lo único que tenemos que hacer, una vez que tengamos la investigación de decreto de expansión, que ya la tenemos, y hayamos desbloqueado la ley colonial de decreto de expansión colonial, ya podremos colonizar. Y lo único que tenemos que hacer, banda, es ir a por colonos y reclutarlos. En este caso vamos a reclutar a 3 colonos. Ahí estamos. Y lo que quiero es tener toda la isla Sakhalin. Así que voy a mandar estos colonos de aquí, y directamente voy a dar clic en este botón de aquí. ¡Ahí estamos! Con eso tenemos una nueva
una provincia para Japón. Y si nosotros queremos colonizar otro continente, directamente solo mandamos nuestros colonos hacia allá. Ok, en este caso estos 3 colonos que tenemos aquí, señores, me encantaría mandarlos, por ejemplo, a Alaska. Vamos a mandarlos a Alaska y una vez que lleguen simplemente los vamos a separar y vamos a mandar 1000 a cada provincia. Igualmente podemos mandar así sea 10.000, 20.000, 100.000 si queremos a una sola provincia, pero claramente no es lo ideal amanecer. En este caso, más que todo queremos abarcar todos esos territorios más que colonizarlos con cientos de miles de personas. Así nuestro imperio podría ir expandiéndose poco a poco hasta colonizar todo el mundo. Incluso podemos tener una Australia japonesa o básicamente todo lo que queramos. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Si os gustaría una segunda parte, pero ahora sí un gameplay completo jugando con el imperio japonés, ya no una guía definitiva, si este video llega a 2500 likes tendremos una segunda parte conquistando el mundo entero con el imperio japonés. Así que bueno, realmente por eso el video de hoy y nos vemos a la próxima. Adiós, hasta luego, adiós, arigatou gozaimasu.